Volvimos a llamar a los testigos de Jehová para hablar con el señor Tomás Cardos, que tengo entendido que es el representante legal de los testigos de Jehová en Argentina, a quien invitamos a que estuvieran en este programa donde se iba a hablar de cultos y de sectas. Lamentablemente, el mensaje que nos dejó el señor Tomás Cardos, a quien la producción le explicó en qué iba a consistir el programa y la invitación que se les hacía para participar, fue dejar un mensaje diciendo que la Junta había decidido esta mañana no concurrir. Son las 2:30, lamentamos que no estén, pero si en alguna medida, por algo que se diga en este programa, entiende la Junta que pueden cambiar sus puntos de vista y quieren venir, por supuesto que están invitados y hasta las 4 de la tarde tenemos nuestras puertas abiertas para sus opiniones. Hace pocos días nos conmovimos todos los que leímos en los diarios la crónica de una niña de 7 años que a punto de ser sometida a una operación de apendicitis pidió el médico que iba a actuar autorización a sus padres para hacer una transfusión y se le negó. En esa oportunidad, el juez correccional de Lomas de Zamora, el doctor Daniel Germanos, tuvo que actuar para que se tuviera presente ese recaudo y, de ser necesario, la niña recibir la transfusión. Cuénteme algo más, doctor. Sí, el planteo hasta acá es correcto lo que yo dije. Es exacto. Si la negativa de los padres no estaba vinculada con la posibilidad o no de operar, pero sí a que no se hiciese una transfusión de sangre, de ser necesaria esta mecánica durante la operación. Entonces, bueno, el equipo médico, preocupado por el tema, porque si bien era una operación de apendicitis que normalmente no requiere transfusiones, bueno, ellos imaginaban que algún tipo de complicación podía tornar necesaria esta intervención. Entonces, en ese momento yo estaba de turno, durante todo el mes pasado, y consultaron al juzgado qué actitud adoptar. La resolución obviamente fue inmediata, son temas que no pueden dilatarse en decidir, porque la operación ya iba a comenzar, en el sentido de que no obstante la negativa de los padres, si era necesario transfundir, se hiciese esa operación y cualquier otra necesaria, de acuerdo a los conocimientos médicos que están hoy a nuestro alcance, para salvar la vida de la menor, que es una chiquita de 7 años. Doctor Germanos, ¿en alguna otra oportunidad usted tuvo también que intervenir en casos parecidos? Sí, hubo 2 casos similares también de chicos, creo que uno era de 10 años y otro de 5, varoncitos. Los cuadros fueron idénticos, las decisiones judiciales no fueron recurridas, no hubo, digamos, planteos posteriores a esta decisión. Aquí hay una cosa que todos tenemos que tener en claro. Primero, que en nuestro país existe libertad religiosa. Está garantizada por la Constitución de la Nación, que permite que cualquier ciudadano profese la religión que desee, que le guste o lo que su fe le indique. Pero así como de cada religión tiene su conjunto normativo, hay infinidad de actividades humanas que están regladas por normas particulares. Un club también tiene normas, en nuestra propia familia también tenemos normas, no escritas, pero que se cumplen. Pero por sobre todo este cuadro normativo complejo y plural que existe en una sociedad, existe lo que es la ley nacional argentina, basada y dictada de acuerdo a principios básicos que establece nuestra Constitución, y que ordena como primer principio defender la vida. Y en esta defensa de la vida, para garantizarla, se castiga muy severamente causar la muerte de otro, ya sea por acción o por omisión. Por ejemplo, una madre que decidiese no amamantar a su hijo y no darle algún alimento sustitutivo, cometería homicidio. Es decir, no siempre la muerte puede lograrse mediante una acción positivamente, una acción concreta. Puede también obtenerse a través de una omisión. Doctor Germanos, precisamente ahora está Silvia Fernández Barrio en los Estados Unidos cubriendo las elecciones que acaban de culminar. Va a volver, pero en Estados Unidos tengo entendido que en una oportunidad también una familia que pertenecía a Testigos de Jehová sacó a su criatura de la clínica para que no pudieran aplicarle transfusión de ser necesario y fueron procesados porque la criatura, por no ser operada, murió. Falleció, sí. Yo tengo, no tengo lamentablemente copias que testimonien este acto, pero en su momento fue bastante público
y concretamente hubo una condena para los padres por homicidio. Inclusive no hace mucho tiempo se filmó una película basada en este hecho, no recuerdo en cuál de los estados ocurrió, pero sí fue en Norteamérica. Es que, volviendo un poco sobre las primeras palabras que recién decíamos, el acto de los padres tienen un conjunto de derechos y obligaciones. Obviamente más obligaciones que derechos, esto es lo que es la patria potestad. Pero no incluye de ninguna forma como derecho que da la paternidad disponer sobre la vida de los hijos, dentro de lo que es nuestra legislación. Es decir, yo no impugno que alguna religión u otro tipo de prácticas o de creencias acepten, por razones que pueden considerar de un orden superior, divino o natural, otro tipo de prácticas. Pero cuando vivimos en un Estado de Derecho, la ley se debe aplicar igualitariamente para todos. Es más, si algo hace digno a un Estado, es la aplicación del artículo 16 de la Constitución, que establece justamente la igualdad ante la ley. Máxime que aquí estamos discutiendo un tema que está vinculado con un menor de edad, cuya posibilidad de discernimiento aún no ha alcanzado. Es decir, es más, un chico de esa edad, si cometiera un delito, no podría ser penalizado, justamente porque nuestra ley entiende que no tiene capacidad de discernir. Y si no tiene capacidad de discernir para un acto muy pequeño, como podría ser, por ejemplo, robarse una caja de tizas en la escuela, menos va a tenerla para decidir sobre su propia vida, si desea seguir viviendo o si prefiere la muerte. Nuestro colega Alfredo Silleta hace 9 años que está estudiando este tema, y no solamente en el caso de Testigos de Jehová, que usted lo califica como secta, sino en otras sectas, hay casi una apropiación de las criaturas, ¿no es así? Como si los tomaran de rehenes. Bueno, ese es uno de los temas que más nos preocupa, el tema de los menores. En un principio era el tema de los adolescentes o de los jóvenes que se metían a sectas. Hoy en día nos preocupa que a la fundación vengan abuelos preocupados porque los padres por ahí se meten a las sectas y se meten con los chicos, y por ende el chico queda enganchado. E incluso hay casos que por ahí el padre se ha metido en una... intentó meterse en una secta y sale, pero el chico quedó enganchado psicológicamente. ¿Por qué? Porque está en plena formación de su personalidad. Entonces ese es un tema que nos preocupa, pero por suerte, como decía el juez, la ley nos ayuda en el sentido que cualquier menor de 21 años, el juez puede decidir que ese chico deje de integrar un grupo sectario y que, por ejemplo, haga una terapia psicológica, ¿no? Gracias, Silleta. Acá tenemos un abogado que tiene casos donde ha tenido que presentar ante la justicia para recuperar a esos menores, ¿no es así? Así es, sí. Cuénteme algún caso. Algunos de los casos. Bueno, uno de los casos es una chica que entra con su mamá, o su mamá la lleva a un grupo dirigido por un tal Barter, muy conocido, y la mamá advierte el mecanismo y trata de salir, pero la chica no quiere salir. En ese caso, esta chica tiene 16 años, y entonces nosotros tratamos de ver cómo sacarla. Como dice el doctor Germanos, y es que es lo que él hizo además, las medidas cautelares son las más importantes porque son las que permiten tomar inmediatamente la cuestión entre manos y resolverla. Las cuestiones de fondo en tribunales se eternizan y no se resuelven nunca. Entonces, como medida cautelar, nosotros pedimos, primero, que la chica se someta a la autoridad de sus padres en la medida que la autoridad de sus padres se ejerza naturalmente en beneficio de la chica. De acuerdo con un artículo del Código Civil, que es el 276, que se utiliza muy poco porque, bueno, no se ha difundido su uso como medida cautelar. Y la otra medida que pedimos es una medida bastante interesante traída de Estados Unidos como antecedente, que es que no se puedan acercar los miembros de ese grupo a menos de 500 metros de la chica. Con lo cual, creamos una situación de distancia y la preservamos. Y después empezamos a estudiar el tema. Yo le agradezco. Todo esto ha sido una suerte de anticipo. Después va a ser muy importante escuchar al doctor Ángel Centeno, que tiene muy pocos problemas con los cultos, supongo, y muchos problemas con las sectas. Y de esta manera dejamos planteados los títulos de nuestra polémica de hoy. El que quiera que eso venga también, que se
pero siempre sumarán tres. Realmente las necesitamos creer en cosas. Y está todo tan raro que no sabemos en qué creer. Supongo porque cada uno tiene distintas formas de pensar en religiones y por eso se separan. Nada más que por eso. Porque no tienen conciencia de religión. De lo que es la religión, no creen en Dios verdaderamente, en Cristo. Creo realmente porque es un error nuestro, o sea, de la Iglesia Católica, que estamos cometiendo un error, hay falta de sacerdotes, entonces la gente sale a buscar en las sectas todas estas cosas. Bueno, posiblemente porque hay gente que está confundida y naturalmente no tiene ideas debidamente definidas. La información que tengo es que generalmente llegan las personas a las sectas por un problema de tipo de búsqueda religiosa o porque se sienten solos. Es lo más que puedo saber o informarte o decirte sobre eso. De las pocas que he conocido son todas para perjudicar a las personas, generalmente a los chicos que no comprenden y los engañan y en general no para nada estoy de acuerdo con la gente. Mira, depende de qué tipo de sectas, pero me parece que no son buenas para la sociedad. O sea, me parecen un poco nocivas. Depende, ¿no? O sea, cada uno tiene su ideología. ¿Crees que son necesarias? Yo soy católica apostólica romana y considero que mi religión es por sobre todo la mejor, ¿no? Porque hay un Dios, hay que tener fe en Él. Creo que las sectas no son buenas porque en cierta forma pueden llegar a producir un lavado de cerebro y considero que no es beneficioso. Es negocio. Nada más, gente para gente tonta. Indiferente, pero me parecen malas.